las más trascendentes. Estos tumores epiteliales benignos jóvenes derivan del epitelio escamoso estratificado queratinizante. ¿Y dónde, en qué parte del cuerpo tenemos epitelio escamoso estratificado queratinizante aparte de la piel? La tenemos en los folículos pilosos, en el epitelio de los conductos de glándulas cutáneas. Algunos de estos tumores jóvenes se pueden confundir con neoplasias malignas, entonces por eso necesitamos sí o sí la biopsia. Dentro de ellas tenemos la queratosis seborreica, ¿no? La queratosis seborreica es más frecuente en adultos de edad media o avanzada, ¿no? Se localizan preferentemente en el tronco. Ustedes han visto sus abuelitos en la espalda, son unas lesiones marrón oscuras, aterciopeladas, es decir, suavecitas, que pueden tener unos huequitos que son los poros. Generalmente son redondas, numulares, pueden ser también planas. Seria, ¿qué significa seria? Grasoso. Y varían desde pocos milímetros hasta varios centímetros. Estas son las lesiones, ¿no? Son grasosas, aterciopeladas. Y aquí les está señalando los orificios de los poritos. Bien. Histológicamente, ¿qué vemos? Vemos células basaloides. ¿Por qué digo basaloide? Porque se parecen a las células de la capa basal. Que estas capas tienen una pigmentación de melanina. Hay hiperkeratosis, es decir, que la capa córnea está muy aumentada. Hay mucha capa córnea. Y dentro de la epidermis hay quistes llenos de queratina, se le denominan quistes córneos, y que están invaginándose dentro de la masa tumoral. Mire, entonces, si esta es la epidermis, la queratina debería ser, la capa córnea debería ser hasta aquí más o menos. Si estamos en pie, en la planta del pie o en de la mano, que es la capa córnea más densa, podría ser hasta acá incluso. Pero miren, toda esta queratina que está penetrando como valles, y en la dermis se forman estos quistes córneos. ¿Por qué? Porque están llenos de queratina. Bien, ahora vamos a ver otra patología que se llama acantosis nigricans, ¿no? Acantosis es engrosado, nigricans, negro. Entonces, axilas negras, zonas de pliegues negros, eso significa. Entonces, son zonas engrosadas, hiperpigmentadas, de textura terciopelada, y generalmente donde, como dijimos, zonas de flexión. Axilas, cuello, ingle, zona anogenital. El tipo benigno, hay dos tipos, el benigno y el maligno. El tipo benigno, que es casi siempre, generalmente, que es el 80% de los casos, que suelen producirse durante la infancia o la pubertad. ¿Y a qué se debe? Puede ser un rasgo autosómico dominante, o también está asociado a obesidad, anomalías endocrinas, como tumores de hipófisis, de la glándula pineal, de la diabetes, puede ser también por diabetes, ¿no? O puede ser parte de algún síndrome congénito de los miles que hay, infrecuente. En cambio, el tipo maligno se presenta generalmente en edad media o en edad avanzada y frecuentemente está asociado a adenocarcinoma gastrointestinal. Esta es la acantosis nigricans, horrible, ¿no? Axilas, ingles y como les acabo de mencionar. Histológicamente, ¿cómo voy a ver una acantosis nigricans? La epidermis y las papilas dérmicas están agrandadas, por eso es acantosis. Se ondulan, forman picos y forman valles. Hay hiperplasia variable, hiperkeratosis, hiperpigmentación de la capa de células basales. Entonces, como vemos, este es de aquí hasta aquí es la epidermis. Entonces, epidermis y papilas dérmicas, estas son las papilas agrandadas, ¿no?
Bien, ahora vamos a ver otra neoplasia benigna que es el queratoacantoma. Ustedes, cuando les digo queratoacantoma, acuérdense del MISTI. Entonces, es una neoplasia de crecimiento rápido. Histológicamente puede imitar un carcinoma escamoso. Generalmente se presenta en mayores de 50 años, varones, en zonas de piel expuesta, ¿no? Generalmente la cara. Clínicamente, ¿cómo vamos a ver? Son nódulos color carne con una cúpula, con un tapón central lleno de queratina con aspecto de cráter. Entonces, así. Acuérdense del MISTI, ¿no? Un nódulo con un tapón central como un cráter que está lleno de queratina. Entonces, es un queratoacantoma. Que si yo lo veo, se puede confundir con un carcinoma vasocelular. Entonces, histológicamente, voy a ver el cráter central lleno de queratina, que está rodeado de células epiteliales proliferantes, como labios que abrazan el cráter, ¿no? Estas células tienen citoplasma eosinofílico y hay una respuesta inflamatoria crónica en el estroma fibrótico. Bien. Todo esto rosado, jóvenes, que les estoy señalando, todo esto rosado, mejor voy a cambiar el puntero. Bien, muy chiquito. Ya. Todo esto que les estoy señalando es el tapón de queratina, el cráter que hemos visto. El tapón de queratina. Todo lo rosado. Y todo esto moradito son las células basaloides que abrazan a este tapón a manera de labios, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver las neoplasias malignas de piel. Hemos visto ya el melanoma, entonces ahora vamos a ver el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular. Al carcinoma epidermoide se le denomina también carcinoma escamoso. Es el segundo más frecuente y se origina en los sitios que están expuestos al sol, generalmente en personas de edad avanzada, ¿no? Los factores predisponentes: la radiación ultravioleta, carcinógenos industriales, úlceras crónicas. ¿En qué casos, jóvenes, se producen úlceras crónicas en la piel? Por ejemplo, la osteomielitis supurativa. La osteomielitis es una infección muy difícil de controlar. Es del hueso, ¿no? Se ulcera hacia la piel y es una zona que está pues húmeda todos los días, todas las semanas, todos los meses. Está húmeda porque supura y supura y supura. Entonces, esas úlceras crónicas son una base para que también pueda desarrollarse, puedan hacer de ahí un carcinoma epidermoide. También las cicatrices antiguas, de ahí pueden hacer un carcinoma epidermoide, o las radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, el carcinoma epidermoide puede ser in situ cuando no ha atravesado la membrana basal, invasivo cuando ha atravesado la membrana basal. El invasivo crece hacia la dermis, obviamente, como nódulos, ¿no? Estas lesiones pueden ser, como les digo, si están el carcinoma es bien diferenciado, puede ser indistinguible del queratoacantoma. Si ese carcinoma epidermoide me afecta la boca, la mucosa, es decir, ¿no?, la lengua, la mucosa oral, se denomina leucoplasia, ¿no?, que es lo que tenía al Fujimori, zonas de engrosamiento blanco. Entonces, miren, es una pápula, una lesión elevada, nodular, que tiene una erosión central. Se parece al queratoacantoma también clínicamente. Miren, lesión elevada con necrosis central, ulceración central, perdón. Entonces, el carcinoma in situ, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como núcleos atípicos en todo el espesor del epidermis. Y el carcinoma epidermoide invasivo
Como les digo, hay diferenciación variable. Puede haber bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Entonces, hay tumores que pueden estar formados por células escamosas dispuestas en glóbulos ordenados con zonas de queratinización. Cuando el carcinoma epidermoide tiene queratinización como perlas córneas, es bien diferenciado. Cuando es poco diferenciado, es que son las células muy anaplásicas, que tienen necrosis, puede haber queratinización abortiva, pero es así, bien diferenciado, pobremente diferenciado. Este es un in situ. ¿Por qué? Porque no ha atravesado esta que es la membrana basal. Cuando ya atraviesa la membrana basal y invade la dermis, entonces todas estas son sábanas de células escamosas atípicas y esta es una perla córnea. Entonces, es decir, es un bien diferenciado. Ahora, el segundo carcinoma, bueno, el que estamos tratando es el vasocelular, pero es el más frecuente, ¿no? Es un tumor de crecimiento lento. Tanto el vasocelular como el epidermoide generalmente no producen metástasis. Rara vez dan metástasis. ¿Por qué? Porque se los diagnostica en etapas tempranas. Hay personas, como les dije a mis alumnos en la práctica, hay personas descuidadas, indigentes, ¿no? Personas ancianos que viven solos y que ese carcinoma vasocelular o epidermoide lo tienen 10 años, 12 años. Entonces, ese sí puede hacer metástasis. ¿Por qué? Porque ha crecido hasta la dermis más profunda, el subcutáneo, y si está cerca del hueso malar, por ejemplo, en nariz, lo va ahora a dar también y obviamente va a ser metástasis, ¿no? Pero generalmente cuando se diagnostican oportunamente, rara vez producen metástasis. Se debe a una exposición crónica al sol, más frecuente en personas de piel clara, es más frecuente en personas inmunosuprimidas y en personas que tienen defectos de la reparación del DNA. Clínicamente, ¿cómo los vamos a ver a los vasos celulares? Los vamos a ver como pápulas perladas. Esto no se van a olvidar nunca. Pápulas perladas en el vaso celular. Y además tienen telangiectasias, que son vasos subepidérmicos dilatados. Algunos tienen melanina, o sea, son más oscuros. Si la lesión es muy avanzada, pueden ulcerarse y producir invasión de senos óseos, como les dije. Jóvenes, esta es la pápula perlada, así, media transparente, con telangiectasias, que son esos vasos dilatados. Esto es un carcinoma celular, todavía no se ulceró. ¿Ven? Esta es cerca del ojo, una pápula perlada con su telangiectasia. Aquí igual, ¿no? Una pápula perlada con telangiectasia y acá ya está ulcerándose. Entonces, histológicamente, ¿cómo vamos a ver un vaso celular? Son células que se asemejan a células basales normales, por eso digo vasacelular, se llama vasocelular. Se originan del epidermis o del epitelio folicular, ¿no? Y hay dos patrones: crecimiento multifocal, o sea, foquitos, 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 sobre varios cuadrados de la superficie cutánea, o nodular, que crecen hacia abajo, hacia la dermis, como cordones o como islotes, ¿no? Los núcleos hipercromáticos, la matriz mucinoso, generalmente está rodeado de fibroblastos y linfocitos. Y algo que es patognomónico es la distribución de las células periféricas, lo que ustedes han visto en su práctica de microscopía, que está ahora en celeste. Son que las células periféricas están dispuestas radialmente
con los ejes longitudinales en paralelo, lo que denominamos empalizada. Entonces, este es un carcinoma vasocelular multinodular, ¿no? En la superficie. Este es el nodular. Nidos de células basaloides atípicas y las células de la periferia están dispuestas paralelamente en empalizada, ¿no? Esta es la característica del carcinoma vasocelular, jóvenes, que aquí se notan más claramente. Este es un nódulo, este es otro nódulo, otro nódulo. Y miren las células de la periferia con las células dispuestas radialmente en empalizada. Muy bien. Preguntas, jóvenes. Bueno, ya se van a descansar. Vamos 45. Tomar fotito. Buenas noches, jóvenes. Si no hay más preguntas. Preguntas, ya están durmiendo. ¿Alguna pregunta por allí o ya nos vamos a descansar? ¿Qué nos dice Joel Capa Aguilar? De mi parte no hay ninguna pregunta, profesora. Y creo que de mis compañeros tampoco. Muy bien, jóvenes. Nos vamos a dormir. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor.